Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo radiograbadora de la marca Sony, modelo correcto CFD-E75. Este equipo fue lanzado por primera vez en el mercado en el año de 2001 y sus formatos, como lo acabamos de decir, son en disco compacto y cassette estándar, así como también tienen funciones de megabass, sintonizador digital, reloj y alarma. ¿Ok? Les menciono que este equipo que estamos viendo a cuadro está 100% original, nunca ha sido reparado, tiene signos de uso estéticos normales, obviamente son 25 años de antigüedad, son equipos que son transportados sin protección, un montón de cosas. Eh, Aún sin embargo, a pesar de todo ello, la verdad el equipo luce muy bien. Este modelo de radiograbadoras ya lo hemos presentado anteriormente aquí en el canal en diferentes versiones, colores sobre todo. Hay un modelo que me gusta mucho que tiene la combinación de colores amarillo canario con plata, lo cual se asemeja mucho al robot de la película Transformers, al famoso Bumblebee, más o menos para que se den una idea. Y existen otras combinaciones de colores, por ejemplo en color rojo, otras en color blanco con otros colores, etcétera, ¿ok? Más sin embargo, es un equipo que sí da muy buenos resultados. La mayor parte de las veces, pocas veces he recordado que he tenido que reparar alguno de estos y este se encuentra en su condición original. Por lo tanto, si quieren ver cómo funciona y sobre todo qué calidad nos ofrece, quédense a ver el video, no sin antes invitarlos amablemente a que nos apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Bien, como ya lo dijimos, estéticamente está muy bien, está bien el equipo, obviamente no está como nuevo, pero tampoco está así como que en las últimas. Vamos a mostrar, por ejemplo aquí miren, tiene esos rayoncitos, tiene aquí también al frente unas cuestiones estéticas. La antena sí le va a hacer falta reemplazarla, ponerle una antena nueva porque esa por lo visto pues está trozada. Ok, aquí en la parte superior no tiene así como que un hueco, está todo plano, pero no se puede extraer y si habrá necesidad de reemplazarlo. Ok, ah, características técnicas: es compatible con discos de audio normal y discos regrabables, mas no es compatible con discos MP3 para que desde ahorita no se emocionen. Ok, tampoco tiene entrada para auxiliar. Lo único que sí se puede conectar es un cable de 3.5 milímetros, más al rato lo vamos a conectar para extraer la señal de audio hacia otro equipo que tenga mayores prestaciones en términos de sonido, de potencia, como un amplificador, un home theater, bocinas externas, etcétera. ¿Okay? Más adelante lo vamos a conectar a otra radiograbadora. Me hubiera gustado conectarlo a un amplificador, pero realmente ya la hora que estoy grabando este video ya es noche, entonces no queremos hacer así como que mucho ruido. Ok, ok. Eh, Salida para audífonos de 3.5 milímetros y va a funcionar, si no me equivoco, bueno, lo podemos checar al final. Vamos a checar el compartimento de pilas, el cual me parece que van a ser cuatro pilas tamaño C de 1.5 volts. ¿Ok? Una cuestión que me gusta mucho: los controles de la casetera, que son estos, tienen una forma, como ya lo pueden ver, así alargada y ergonómico, de tal forma que las yemas de los dedos caben o reposan muy bien aquí, lo cual se, se siente muy agradable, muy cómodo manipular los botones porque están con cavidades en las cuales va a reposar muy bien las yemas de los dedos. ¿Ok? Son como si fueran pues unos deditos, unas huellas, así unas hendiduras. ¿Ok? Otro aspecto que me gusta mucho de este modelo es que tiene esta rueda giratoria, en la cual nos va a servir para navegar entre las pistas. ¿Ok? Ya cuando estás escuchando un disco puedes adelantar
las canciones o retrasarlas de manera fácil y muy rápida en lugar de estar pulsando los botones. ¿Ok? ¿Qué más podemos mencionar de este equipo? La casetera obviamente se encuentra original y también se escucha muy bien. Realmente está muy bien el equipo en estado original. ¿Ok? Nunca reparado. Muy bien, vamos a mostrar rápidamente los controles. Ya mostramos los de la casetera. ¿Ok? Es algo muy fácil. El botón de rec no va a bajar si es que no hay un cassette especial para grabar. ¿Ok? Ahora, radio grabadora. ¿Por qué le llaman radio grabadora? Porque anteriormente podíamos grabar desde radio a FM hacia el cassette. Antes así copiábamos alguna canción o salvábamos en cassette alguna canción que nos gustaba en la radio, un cassette en limpio, y salía la canción que te gustaba rápido, presionar la rec y ya con eso la tenías en cassette. ¿Ok? Entonces, si no hay cassette al interior, como ahorita, no baja. Ahorita sí baja el de playback, ahí está, pero el de rec no va a bajar si es que no presionamos nada. ¿Ok? Ahorita ven que se encendió el botón rojo. Este botón es de encendido y apagado. Ahorita ya lo apagué, pero realmente se puede volver a prender si es que le das playback. ¿Ok? Y ahí está encendido otra vez en rojo. ¿Ok? Muy bien. Sigamos con los botones. Estos de reproducción está muy fácil, no hace falta decir más. Me parece que tiene autostop para cuando se está reproduciendo la cinta, grabando, o adelantar o retrasar, solo se detiene. ¿Ok? Controles de volumen, control de modos de reproducción. El que le sigue es el megabass, reproducir, parar. Este pequeño botoncito que es como un puntito es para mostrar la información aquí en la pantalla, la cual está es parte de la compuerta del cassette. Ahí lo pueden ver. ¿Ok? Hubiera estado muy suave que esta pantalla existiera algún tipo de luz LED pequeña para ver mejor los números, pero lamentablemente así salió, no es retroiluminada. ¿Ok? Controles para adelantar o retrasar parte de la pista unos cuantos segundos hacia adelante, hacia atrás, y también para navegar en los cuadrantes en ambas bandas cuando está sintonizando la radio. ¿Ok? Aquí tenemos para seleccionar o activar la radio este botón. Le sigue uno pequeño que dice Standby. Este realmente nunca he sabido exactamente como para qué nos sirve. Digo, Standby es el modo de espera, pero realmente nunca he profundizado más sobre cuál es su función. ¿Okay? Y este es uno de los pocos modelos que veo que lo trae Standby. Botón encendido y apagado ya lo vimos. ¿Okay? Acá se encuentra el puerto donde vamos a enchufar el 3.5 milímetros el cable, y la antena, que bueno, le hace falta. Esta es la manija para llevarla portátil. Y déjeme ver, este modelo de radiograbadora también tiene un sensor para recibir señal de el remoto. Mira, es que estaba viendo aquí. Sí, es una R la que tiene aquí, remotes. ¿Ok? Entonces tiene este como puntito rojo. Entonces este es el punto en el cual recibe la señal si es que tuviera el remoto. En este caso no trae remoto tal cual, pero bueno, es muy fácil su manejo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a sintonizar brevemente la radio. Ya lo tenemos conectado. Vamos a encender el equipo, ponerle radio. Si hay música. Ok. Ok. Por ejemplo, para quitar la radio, que se silencie la radio, puedes presionar el botón de playback de la casetera o play del disco compacto. ¿Ok? En este caso, este modelo no tiene selector sobre qué formato es el que quieres escuchar. ¿Ok? La casetera o el tocadiscos, bueno, no tocadiscos sino el CD player. ¿Ok?
En este caso, cualquiera de ellos dos que presiones se va a cortar la radio y va a comenzar a tratar de reproducir. ¿Ok? Vamos a ir entonces primero con el formato disco compacto. Abrimos. ¿Ok? Y tenemos aquí nuestro disco que es de audio normal. Estas, como son pistas de YouTube, le van a caber 30 canciones. ¿Ok? Son pistas de 2 minutos, algunas de minuto y cacho. ¿Ok? Y así. Ahorita está en tape, pero bueno, vamos a hacer algo para que vean cómo lo detecta. Vamos a repetir esto, abrimos la compuerta, damos play, va a salir que pues está abierto o no hay discos, en cero está correcto. Cerramos y ahí va a comenzar a girar. Comienza el proceso de detección. Listo. Son 30 pistas que todas juntas suman 77 minutos con 42 segundos. La función del megabass ya está activada, nada más que por el brillo del foco casi no se puede apreciar. Es ese pequeño recuadro que está aquí. Vamos a hacer un acercamiento y dice megabass. Ahí está, megabass. Ok, que viene a ser siendo el refuerzo de bajos. Ok, ahí está. Ok, muy bien. El máximo volumen que alcanza esta radiograbadora son, me parece, 10 puntos. Vamos a ver si es verdad. Exacto, 10 puntos. La mayoría de radiograbadoras Sony, al estar en 4.3 o 5, ya se escucha bastante bien. Esto aplica para habitaciones que son pequeñas, espacios no muy grandes. Ya con ese volumen ya se escucha bastante bien. Ok, vamos a ir sin embargo más hacia abajo y vamos a reproducir. Bueno, antes de reproducir vamos a mostrar brevemente los modos de reproducción, a ver si se pueden apreciar aquí en la pantalla. Ok, modo, ahí está, repetir una pista, repetir todos, aleatorio, con repetición, programado y reprogramado con repetición. Ok, en este caso vamos a hacerle que sea aleatorio sin repetición. Ok, cuando hace eso sin repetición, toca las 30 pistas y acabadas las 30 pistas se detiene la reproducción. Ok, vamos a ir entonces con la reproducción de este disco al azar. Ahí está, pista número 1, volumen. Ok, al azar. Ok, aquí por ejemplo lo que acabo de hacer es quitar ese modo de reproducción aleatorio, lo dejé en modo normal para poder desplazarnos pues desde el centro del, vamos a suponer que este es el eje del disco, entonces el láser lee desde el centro hacia afuera. Ok, entonces para jugar un poco con el láser que se desplace, escogemos por ejemplo esta es la canción 10 y si son 30 nos vamos casi hasta las últimas posiciones, 25, 27 por ejemplo, 28,
y así, y de ahí nos regresamos para ver que el láser sí se pueda desplazar bien, que reconozca rápido la pista y la comience a reproducir. ¿Ok? Hay unos modelos de radiograbadora que no puedes cambiar el modo de reproducción hasta que detengas la reproducción. ¿Ok? En este caso es una ventaja que sí puedes desactivar ese modo o cambiarte a otro modo de reproducción sin interrumpir. ¿Ok? Esa es una ventaja que tiene este equipo. Sigamos. 27. Del 27 nos vamos a ir al 13. Ok, ya me acordé cuál es esta canción. Vamos a adelantar más. Es el mismo que estaba hace rato. Ok, hacia atrás, número 2. Vamos hacia el número 22. Es un tema que me gusta mucho. Que es el 30. Por acá. Ok, vamos a darle stop. Por ejemplo, aquí al último estábamos viendo la cuenta regresiva tanto de la canción en curso como del disco total. Ok, cuenta acumulativa, la regresiva de la pista y del disco en total. En la pista número 4 le ponemos visión remanente total y nos indicaba que faltaban 26 pistas con X cantidad de minutos por reproducir. Okay. Entonces ese disco lo está reproduciendo muy bien, disco grabado en formato audio normal. Vamos a ir con este disco que es un regrabable, tiene 10 pistas. Okay. Igual vamos a dejarlo que lo reconozca. Ajá, 10 pistas, 25 minutos y 1 segundo. Ok, aquí lo vamos a hacer modo aleatorio.
Ok, aleatorio normal, playback. Vamos a detenerlo, y este disco, al igual que el anterior, están siendo leídos sin problemas. Ahora vamos a hacer las pruebas de grabación. Vamos a copiar una de esas pistas en este cassette, pero antes vamos a checar si es verdad que puede hacer la función de autodetenerse, conocida como auto stop. Ok, entonces el cassette va hacia arriba porque el cabezal lo tiene, bueno, baja. Ok, se encuentra acá arriba, baja. Entonces va así. El sentido en el cual corre la cinta, esa de derecha a izquierda, te lo dice la tecla. Vamos a ponerlo así. Vamos a rebobinar un poquito para acá, y cuando esté reproduciendo en el sentido correcto, que es hacia la izquierda, se acaba la cinta, el carrete, y se debe detener. Vamos a ver. Un poquito. Reproducimos. Y el botón por sí solo lo debe de botar ya una vez que se termina la cinta. Ahí está, perfecto. Fue muy poquito lo que se le dio. Ok, entonces vamos a regresar, vamos a adelantar todo. Correcto. Ok, tanto para regresar como adelantar se debe de autodetener una vez que ya la cinta se acaba. Vamos entonces a ponerlo en el lado correcto, en el lado siguiente. Ok, entonces regresamos y se autodetiene porque todo el carrete está de este lado, todo el contenido, el carrete vacío está acá. Vamos a grabar parte de ese disco. Ponemos playback y me parece que se mantiene el modo aleatorio. Sí, correcto. Correcto, muy bien. Entonces vamos a ponerla desde el inicio otra vez y le vamos a dar rec con un solo toque. Ahí está. Y aquí le vamos a dar play. Ok, muy bien.
Aquí pusimos una pausa y después stop. Vamos a regresar todo. Listo. Vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Ok, excelente, muy bien. Vamos a regresar todo. Y aquí nos pudimos dar cuenta que la grabación la hace con excelente calidad, cero pérdida prácticamente, resultados muy buenos. Lo mismo que acabamos de escuchar lo hace con la radio. Vamos a bajar un poco a ver si agarramos comerciales para que no caigan copyright. Vamos a cambiar a radio. Okay. No, no se puede. Quería grabar parte de algún comercial de la radio, pero ahorita está en música, entonces mejor así lo vamos a dejar. Es exactamente lo que vieron del CD al cassette, aplica para la radio hacia el cassette. ¿Okay? Vamos a sacar este cassette y vamos a reproducir parte de este cassette que tiene la música de YouTube también. Entonces vamos a ir para acá. Okay, un solo toque. Ahí está. Por ejemplo, la calidad del sonido análogo, en este caso la cinta, porque hay la pregunta que si cuál es mejor el sonido digital de los discos compactos o las cintas, etcétera, ¿no? Entonces, el sonido análogo, como ahorita lo que vamos a escuchar en esta canción que está reproduciendo el cassette, el sonido análogo es más cálido, tiene mayor matiz, es como que, ¿cómo podemos decir? Tiene más paleta de color, ¿ok? Está más texturizado, y en cambio el sonido digital es más apegado a la grabación original, son señales perfectas prácticamente, ¿ok? Y es un sonido con mucha claridad, muy limpio, ¿ok? El sonido digital, pero el sonido análogo es más cálido, es más sí, digamos como que tiene más matiz, ¿ok? Tiene más subidas, bajadas, como que no es tan plano el sonido, tiene esos cambios que de repente te cautivan porque no es exactamente como que lineal, ¿ok? Ok, entonces aquí estamos escuchando esta canción. Vamos a darle por el otro lado. Ok, bajamos un poquito más. A ver, ¿qué tiene? Justo se acabó. Ok, vamos a darle a regresar. Playback. Ok, vamos a darle más para atrás.
adelante. Vamos a ir con otro cassette que tenemos aquí también, muy parecido. Vamos a ir del otro lado. Vamos a regresarlo. Hacia adelante. Ok, muy bien. Ok, excelente. Vamos a poner acá. De hecho, este cassette, vamos a hacer un paréntesis en este video y lanzamos un pequeño comercial. Este cassette, al igual que otros, pero concretamente este, que es igual al otro que acabo de utilizar, fueron grabados, bueno, fue grabado, mejor dicho, este concretamente, en un reproductor Panasonic. Es el modelo SC-HC20, si no me equivoco va a ser ese, ok, y pueden ver que es el mismo tipo de cinta de Maxell, ok, es el Maxell, sí, Maxell tipo 1. Entonces es el reproductor el que estoy hablando. Este CDs MP3 y maneja una claridad excelente, excepcional, ok. Ya lo pudimos ver ahorita que puse el cassette este. Vamos a ponerlo una vez más para que vean. Ok, ese era el primero. Okay. También buena calidad. No recuerdo si este también. Bueno, el chiste es que uno lo usa grabando ese equipo. Ahí está. Okay. Y hay otro que se grabó en DEC profesional también. Entonces, ok, muy bien. Muy bien, entonces vamos a dejarlo así para no tomar más tiempo. Entonces vamos a parar el equipo. Creo que nos faltó sacar la señal. Vamos a sacar la señal por vía 3.5 milímetros, es lo que me faltó. Aquí brevemente lo vamos a sacar con esto. Uno de estos. Ok, vamos a sacarlo con el otro. Con este. Ahorita se alcanzó a escuchar un poquito de ruido, pero lo que pasa es que
Lo que pasa que en el otro extremo donde entra este cable tengo un falso contacto en mi radiograbadora que voy a arreglar posteriormente, y eso es lo que hace que no se escuche completo. Ok, pero aquí sacamos la señal de la salida de audífonos hacia la entrada de auxiliar in en la otra radiograbadora que tengo aquí en la repisa. Ok, ahora sí lo cerramos. Vamos a desconectar. Damos la vuelta. Ok, y vamos a ver aquí en la parte de la base. Nos dice que son sí, son 4 baterías tamaño C. Ajá. Son 4 pilas tipo C. Ok, ahí está, compartimiento de pilas, su tapa. Ok, está en excelente condición. Ok, excelente condición, ahí está, todo muy bien. Listo. Desde luego que incluye su cable de corriente alterna. Ok, es muy importante que siga esta forma del cable. Si es otra forma puede tener un falso contacto y no funciona. Ok, bien, pues ahí lo tenemos. Equipo CFD letra E75 de Sony, funcionando de manera excelente. En realidad el sonido que nos ofrece este equipo tiene muy buena claridad, buen balance entre bajos, agudos. El megabass se alcanza a escuchar, no es igual de potente que las radiograbadoras que medían así casi toda la base que tenemos aquí, pero para espacios pequeños o medianos está muy bien, se escucha muy bien y funciona como ya lo vieron. ¿Ok? Entonces, veredicto, después de 25 años de antigüedad, este equipo sigue funcionando de manera correcta. Nunca he reparado, bandas originales, todo láser original, y pues está funcionando excelente. ¿Ok? Bien, pues hemos llegado al final de este video. Si les gustó, apoyen con like, compartan con sus amigos, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Es gratis la suscripción. Les recuerdo que en la descripción está el enlace directo vía Instagram donde nos pueden escribir, y también en Instagram hay videos colgados de otros productos, fotografías, nos pueden mandar mensajes, etcétera. ¿Ok? Este y más productos están disponibles a la venta para quien esté interesado o interesada en adquirirlos. Aprovechen, porque ya después me preguntan, después de meses o años después, ya no están disponibles. Pero si vieron el video y les gustó, aprovechen porque está disponible. ¿Ok? Saludos a todos y saludos a nuestro amigo Misterio Tops allá hasta Costa Rica. Pura vida, hermano. Saludos y muchas gracias por compartir infinidad de testimonios. Ya este amigo va a hacer próximamente su museo. No estaría mal que acondicionara una parte de de su de su recinto para mostrar todos los equipos que tiene, que por cierto tiene equipos muy buenos. ¿Ok? Así es que saludos Misterio Tops para ti. Saludos hasta Costa Rica y muchas gracias por estar siempre al pendiente. Muchas gracias a todos. Saludos también a Raúl hasta España. Muchas gracias, Raúl, por estar al pendiente de los videos. Ya vienen próximamente otros videos de formato cassette. Y pues nada, eso sería todo de momento. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Saludos, bye bye.